Continuamos con el segundo artículo, que es la comparación de los parámetros energéticos y exergéticos en el secado del melón o la curcubita máxima mediante aire caliente. Eh, Empezamos con una introducción de este artículo mencionando que el melón es una fruta nutritiva rica en lo que es vitamina A y C y es ampliamente cultivado y consumido en todo el mundo. El secado es un método tradicional para poder preservar su calidad pero los métodos naturales, como el secado al sol, presentan problemas como tiempos largos, contaminación y espacio limitado. Es por eso que los secadores industriales modernos han mejorado la eficiencia, pero aún enfrentan desafíos en términos de consumo de energía y eficiencia, especialmente en operaciones de pequeña y mediana escala. Para poder optimizar ese proceso se ha estudiado el uso de principios termodinámicos, en particular la conservación de energía y exergía, que mide la calidad de la energía transformada. El secado con aire caliente es común, pero factores como la temperatura, el flujo de aire y la duración afectan la eficiencia energética y la calidad del producto. Investigaciones previas han evaluado la energía y la exergía en el secado de otros productos, pero no se ha estudiado en profundidad el secado en la fruta como el melón. Y bueno, en sí este estudio busca llenar ese vacío, evaluando el efecto de la temperatura en la cinética de secado de los parámetros de energía y exergía en rodajas de melón utilizando secadores de aire caliente. Además, se emplearán algoritmos de aprendizaje automático como las redes neuronales para artificiales como el AM y sistemas de interferencia neurodifusa adaptativos como el ANPIS para poder así predecir el rendimiento de estos secadores en diferentes configuraciones experimentales y con el objetivo de poder mejorar la eficiencia del secado de frutas como el melón. Empezamos con lo que es materiales y métodos. Primeramente, mencionar que las muestras de melón se adquirieron en un mercado local, se almacenaron y 2 horas antes de realizar los experimentos, las muestras se colocaron a temperatura ambiente para poder alcanzar la temperatura ideal. La humedad inicial de las muestras se midió colocando 45 gramos de test réplicas en un horno a 70 grados Celsius durante 24 horas. El contenido de humedad se registró como 17,94% en base seca. Para realizar el experimento de secado, las muestras de melón se cortaron en rodajas de aproximadamente 3 mililitros de espesor, con una longitud y un ancho de promedio. Las condiciones del secado. El secador, el secador constaba de elementos de calentamiento de aire, una cámara de secado y un sistema de control y un ventilador centrífugo. Eh, Acciones que se realizaron acá. Primero, mencionar que los experimentos se llevaron a cabo por triplicado a 3 temperaturas distintas, 50, 60 y 60 grados Celsius, a 50, 60 y 70 grados Celsius, y una velocidad de aire de entrada de 0,5 metros por segundo. El peso de las muestras se registró en un intervalo de 5 minutos bajo cada temperatura de secado, para poder así reducir el contenido de humedad de las muestras de 17,96% a un 0,12%. Para cada réplica se registraron 14, 32 y 26 puntos de datos bajo temperatura de secado de 50, 60 y 70 grados Celsius respectivamente. En total se adquirieron 306 puntos de datos por las 3 réplicas a realizar. En cuanto a la cinética, el secado, la relación de humedad, el MR de las muestras estudiadas se puede determinar mediante la ecuación que podemos ir observando. Luego también tenemos el cálculo de la difusividad de humedad efectiva, el DF. Se presenta ahí la ecuación para poder hallar este cálculo. También nos indica que al aumentar la temperatura todos los términos convergen a cero, excepto el primero. Por tanto, la humedad se puede simplificar, como podemos ver en la ecuación. La la difusividad de humedad efectiva se puede determinar a partir de la pendiente K del diagrama en un MR relativo a la temperatura, utilizando también las siguientes ecuaciones que podemos ir observando. Luego también está la determinación del consumo específico de energía, el SEX. Y el SEX puede explicarse como la energía necesaria para eliminar 1 kilogramo de agua del producto desdeseado
El secador por convección emplea dos fuentes de energía, es decir, térmica y mecánica, para poder suministrar la energía necesaria. La energía térmica se calcula mediante la ecuación que podemos ir observando, el EU, la energía térmica, que son las unidades de energía. Luego también el valor P se determina a partir de la ecuación que podemos ir ahí. La energía mecánica del soplador se puede calcular mediante la ecuación que observamos. Y también está la ecuación para el consumo específico de energía y se puede determinar mediante la ecuación C. Luego está un análisis del uso de energía y de relación del uso de energía. Acá para ello se va a utilizar, para la primera ecuación, se utiliza la primera ley de la termodinámica, el uso de energía, el EU. Se puede determinar mediante la ecuación EU. El flujo, luego también está la segunda ecuación, que es para poder determinar el flujo de aire. La tercera ecuación que podemos observar es una ecuación que hace referencia a la enthalpía del aire seco y se calcula de esa forma. Y la ecuación de C sub P de A, esta ecuación se utiliza para poder identificar el calor específico del aire de entrada o salida. Y por último está la ecuación del aire, el cual se puede expresar mediante la siguiente ecuación. Luego también tenemos la ecuación de energía y la relación del uso de esa energía, que podemos ver de tres ecuaciones, el cual acá también hace referencia a la última ecuación, a lo que es la tasa de utilidad de energía, LUR, y se expresa de la siguiente manera. Luego también tenemos ecuaciones para el análisis de energía y eficiencia energética. La energía del aire en la entrada de la cámara de secado se puede calcular como la primera ecuación y la energía del aire de salida con la segunda ecuación. También está una ecuación de la pérdida de energía, el X sub plus, y se determina de tal forma. Y por último, las siguientes dos ecuaciones para poder determinar la eficiencia energética de cada cosa que se pueda calcular. Luego tenemos el potencial de mejora energética o el índice de sostenibilidad. Mm, el potencial de mejora energética es muy beneficioso para evaluar las actividades económicas y se calcula mediante la primera ecuación, que es el potencial de mejora energética, y la segunda ecuación, el SI, que es el índice de sostenibilidad energética, se calcula de tal manera. Esto refleja el desempeño energético y puede expresarse como la ecuación que podemos ir viendo. Luego están algunas redes neuronales artificiales. Como se mencionó en la sección 1, los tenemos acá a los AM, que son unas técnicas de análisis de datos no lineal para poder evaluar el desempeño de los sistemas agroalimentarios, inspiradas en lo que es la estructura del cerebro y el sistema nervioso humano. Las AM utilizan una red continua y paralela de pequeños procesadores, es decir, como si fuesen neuronas, para poder resolver diferentes problemas. Gracias a su capacidad de aprender y generalizar procesos de información en paralelo para tomar decisiones. Es por eso que las AM pueden resolver un problema complejo lineal y no lineales. Para acá se presentan ecuaciones. Tenemos la ecuación de salida de una AM, se puede mostrar como la primera ecuación. Tenemos ecuaciones para lo que es el funcionamiento de activación más comunes en la SAM. Tenemos la función de actividad lineal, la función de actividad sigmoidea y la función de actividad hiperbólica tangente, que es la última ecuación. Y luego muestra en el gráfico en sí hace referencia a que este estudio se ha desarrollado en redes neuronales perceptibles en multicapas, como está en la figura 1, para poder predecir la relación de humedad y los parámetros de energía, el EU, el EUR, que vendrían a ser las unidades de energía y la tarifa de energía. Y los parámetros exergéticos, ya sea la pérdida o la eficiencia de la exergética, utilizando dos entradas, el tiempo de secado y la temperatura del aire.
También se menciona que una red neuronal perceptrón multicapa tiene una estructura retroalimentaria como una capa de entrada, una o dos capas ocultas y una capa de salida. Se examinaron una o dos capas ocultas con varias neuronas que van desde 2 a 20 para poder así identificar la estructura proyectiva óptima. Las funciones de activación empleadas incluyeron sigmoides, tangente hiperbólica, el tan-sig, sigmoides logarítmicas, el log-sig y lineal, el pure-lin. Se utilizaron también funciones de entrenamiento y regularización de la bayesiana para actualizar los pesos de la red. Los 306 puntos dados de datos se dividieron aleatoriamente en dos grupos. 70% para entrenamiento, que fueron 223 puntos, y el 30% que fueron 95 puntos para hacer las pruebas. Luego también está el segundo, que fue el sistema de inferencia adaptativo neurodifuso, el famoso ANFIS, que, como se menciona, el sistema de interferencia adaptativo ANFIS ha sido identificado recientemente como una herramienta de análisis de datos que es confiable para poder investigar la cinética de secado. El modelo difuso posee 4 unidades básicas de base de reglas difusas en conjunto de reglas difusas IFTEM, Fuzzification, motor de interferencia y la diffusification. Cada modelo ANFIS consta de 5 capas que incluyen entradas, funciones de pertenencia relacionadas a las entradas, reglas y funciones de pertenencia relacionadas con las salidas y salidas. Ahí podemos ver la estructura de la regla ANFIS. Está definida por dos variables de entrada T y la salida F a través de las siguientes relaciones que podemos ver en la regla 1 y la regla 2. También a continuación se describe brevemente una estructura de 5 capas ANFIS. La primera capa, eh, en la primera capa se pueden ver las situaciones. En la primera capa las variables de entrada se transforman en un conjunto difuso, como podemos ir viendo, pasando a las funciones de pertenencia. La segunda capa, esta capa se multiplican los dos señales de entrada y su producto se entrega como salida de esa capa, equivalente al sí en las reglas. La tercera capa, la salida de esta capa se forma normalizando la salida de la segunda capa. La cuarta capa, en esta capa el peso normalizado de cada una de las reglas difusas se multiplica por las salidas de la parte entonces de las reglas correspondientes. Y por último, la quinta capa, la capa de salida recibe la suma de cada regla de las salidas que se mencionaron. Los sistemas de interferencia adaptativo neurodifuso, los ANFIS, eh, este estudio se utiliza métodos de entrenamiento combinado, que es uno de los métodos de entrenamiento más importantes en los sistemas de interferencia difusa basada en ANFIS. Este enfoque es una combinación de estimación de mínimos cuadrados y métodos de retropropagación. Se emplean diferentes tipos y cantidades de difusiones de pertenencia para poder optimizar el modelo y se aplicó el sistema de interferencia Tagaki-Sugeno para encontrar el modelo óptimo. Se probaron también funciones de pertenencias. Eh, para desarrollar y evaluar el modelo predictivo se utilizó el 70% y el 95% para datos como conjuntos de entrenamiento y prueba. También acá podemos ver algunas ecuaciones de estructura ANFIS utilizadas para poder modelar el secado de melón en iris. Luego también, y ya acá pasamos a los resultados y discusiones, tenemos primero que evaluar la cinética del secado. Acá en la figura 3 se muestra cómo la relación de humedad, el MR de las rodajas del melón varía con el tiempo a diferentes temperaturas de secado. El contenido de humedad de las muestras disminuyó de 17,94 a 0,20 y se observó que la temperatura más alta de la humedad, de la relación de humedad disminuyó rápidamente. El tiempo total de secado fue de 300, 200 y 140 minutos a 50, 60 y 70 grados Celsius respectivamente. Y este comportamiento es consistente en estudios previos en otros productos que indican que a temperaturas más altas la transferencia de masa y el calor es más rápida, lo que incrementa la energía cinética y en la absorción de energía. Y esto resultaría como una mayor tasa de eliminación de la humedad.
En cuanto al coeficiente de la difusión de humedad efectiva, se tiene la tabla 1, en cual muestra las variaciones en DEF a diferentes temperaturas de secado, como se puede ver los valores del DEF en un rango de 2,91 a 10 elevado a la 12 y aumentó con una temperatura de aire. La tendencia observada puede atribuirse al aumento de calor, la reducción correspondiente en la viscosidad del agua y la aceleración de actividad de las moléculas de agua. Eh, los investigadores han informado una tendencia similar en productos como las semillas de sandía y también la piña. Y acá en la tabla 1 se puede ver los cambios en el tiempo de secado y a diferentes temperaturas durante el secado de las rodajas de melón. El consumo específico de energía. Además de los datos de la DEF, que se puede ver acá atrás, la tabla 1 también proporciona los datos del SEX para rodajas de melón. Es evidente una disminución en el consumo de energía con el aumento de la temperatura del aire. En varios estudios revelantes se observaron tendencias similares. Por ejemplo, Motevelli exploraron el secado de arilos en granadas en un secador convectivo y informaron una disminución del secado con un aumento de temperatura del aire de entrada a un flujo de aire constante. Luego también está la utilización de la energía. Acá en la figura 4 muestra cómo la energía utilizada varía a lo largo del tiempo a diferentes temperaturas de secado. La UE, que es las unidades de energía, osciló de 0,0207 y 0,925 kilojoules por segundo, aumentando con la temperatura de entrada. Esto también fue más alto al principio del proceso de secado debido a una mayor transferencia de humedad, pero disminuyó con el tiempo debido a la reducción en la tasa de evaporación de la humedad. Y también se puede ver que a temperaturas más altas la evaporación de la humedad se acelera, lo que aumentaría el consumo de energía al mejorar la transferencia de calor y masa, y estos resultados son similares a estudios previos sobre el secado en otros productos como papas, arroz, hongos y semillas de papaya, donde también se observó que el aumento en la UE con la temperatura. Luego tenemos la tasa de utilización de energía. Acá la figura 5 muestra cómo varía la eficiencia de uso de energía a lo largo del tiempo a diferentes temperaturas de secado. Eh, la, la tasa de utilización de energía osciló entre 0,1951 y 0,87 y aumentó al incrementar la temperatura de 50 a 70 grados Celsius. Este aumento se debe a una mayor tasa de eliminación de humedad, pero con el tiempo la EUR disminuyó a medida que el contenido de humedad del producto se reducía y por lo tanto se requería menos energía para poder continuar el secado. Estos resultados coinciden con estudios previos, como el de Liu et al., que encontraron que el aumento de la EUR, de la tasa de utilización de energía, con la temperatura durante el secado de hongos, y también a Uconola, que observaron que el comportamiento fue similar al secar ocra, que también se reportaron valores de UR en productos como ñame, hongos y ocra dentro de esos rangos similares. En cuanto a la pérdida de energía, la figura 6 muestra los cambios en la pérdida de energía durante el proceso de secado a diferentes temperaturas, variando entre 0,088 y 0,04 kilojoules por segundo. Al inicio del secado se observó una alta pérdida de energía a las tres temperaturas 50-60 y 70 grados Celsius, que disminuyó con el tiempo. Esto se debe a que en las primeras etapas la diferencia entre las temperaturas de entrada y salida es mayor, lo que favorece una mayor eliminación de humedad y una mayor pérdida de energía. Con el avance del secado, esta diferencia se disminuye reduciendo la pérdida de energía y además la pérdida de energía aumentó con la temperatura. En cuanto a la eficiencia energética, la figura 7 muestra que la eficiencia energética durante el proceso de secado aumentó tanto con la temperatura como con el tiempo de secado. La eficiencia energética varió de 0,2839 a 0,92 al aumentar la temperatura de 50 a 70 grados Celsius, y este aumento se debe a que al elevarse la temperatura del aire de entrada, las muestras absorben más energía, lo que incrementa la presión y la difusión de la humedad tanto dentro como en la superficie de la muestra.
Como resultado, la transferencia de calor y masa se acelera, mejorando la eficiencia energética. Estos resultados son consistentes con estudios previos como el de Asadaka, el cual estudia el secado de rodajas de papas a diferentes temperaturas. En cuanto al potencial de mejora exergética, tenemos a la tabla 2, que presenta resultados de análisis del IED, que era el índice de sostenibilidad, a diferentes temperaturas. El secado, el índice varió entre 3,088 a 50 grados Celsius y 3,854 a 70 grados Celsius, mostrando una tendencia ascendente con el aumento de temperatura. Un índice de sostenibilidad alto indica que el sistema contribuye significativamente al ahorro de energía, mejorando la eficiencia económica del proceso. Estos resultados son consistentes con otros autores, como el de Agarri sobre el secado de la ocra y el de Bellic sobre el secado de arroz integral, donde también se observó un aumento del índice de sostenibilidad con la temperatura y velocidad del aire. En cuanto al índice de sostenibilidad exergética, también está el rendimiento de la AM durante el proceso de secado en un secador. Este estudio utilizó modelos de red neuronal artificial AM de perceptrón multicapa para predecir los índices de energía y exergía en los secados. Se diseñaron y evaluaron varias redes con diferentes cantidades de neuronas, funciones de activación y algoritmos de aprendizaje para poder así determinar la arquitectura más confiable. Los mejores valores del R cuadrado obtenidos para los parámetros de secado que fueron la relación de humedad, la eficiencia energética, eficiencia exergética y la pérdida de energía fueron muy altos, alcanzando 0,9999 y 0,9937. Estos resultados son similares con estudios previos que también utilizaron el AM para poder predecir parámetros de secado como los de Taeri y otros autores, quienes también informaron que el valor R cuadrado fue superior de 0,97, que fueron muy parecidos a los resultados que se obtuvieron, los cuales confirman que la capacidad del AM para realizar predicciones es confiable. En cuanto al rendimiento del AMPIS durante el proceso de secado, este estudio evaluó varias estructuras de modelo AMPIS para poder predecir parámetros de secado, obteniendo resultados de alta precisión. Los mejores valores del R cuadrado para los parámetros como la relación de humedad, eficiencia energética y eficiencia energética y la pérdida de energía fueron de 0,9994, 0,9919 y 0,9961. 0,9986 y 0,9939 respectivamente para cada uno. Y estos resultados son similares a los obtenidos en estudios previos, como los de Sajosei y otros que utilizaron el AMPIS para poder predecir parámetros en procesos de secado y melón. Y otras muestras, comparando con los modelos AM y AMPIS, mostró un mejor desempeño en la predicción de estos parámetros de pérdida de energía, mientras que el LAN superó en la predicción de eficiencia energética y la humedad, y los resultados sugieren que los modelos predictivos AN y AMPI son herramientas confiables para poder predecir la cinética de secado y parámetros de energía y podrían también aplicarse a otros procesos como la clasificación y monitoreo de calidad agroalimentaria. En cuanto a las conclusiones de este artículo, está la mejora en la velocidad de secado, que a medida que la temperatura del aire aumenta de 50 a 70 grados Celsius, la velocidad de secado y el coeficiente de difusión de humedad aumentaron, lo cual redució el tiempo de secado. También hay un efecto positivo de la temperatura. El aumento de la temperatura mejoró la eficiencia energética, la utilización de la energía, la eficiencia energética y otros parámetros, mientras que redujo el consumo específico de energía y el tiempo de secado. Los rangos de, los rangos de parámetros energéticos y energéticos, los valores de utilización de energía, de relación de utilización de energía, pérdida de energía y eficiencia de energía fueron variados entre los rangos que podemos ir viendo. También hubo una mejora de energía y sostenibilidad. El potencial de mejora de energía disminuyó con la temperatura y el índice de sostenibilidad mejoró con la temperatura de 50 grados Celsius. También está decir que la precisión de los modelos predictivos, tanto los modelos AN y AMPIS, predijeron de manera confiable los parámetros cinéticos, energéticos y exergéticos con valores de R cuadrado de 0 mayores a 0,97.
Se podría decir que el AMPI superó a LAM en la predicción de algunos parámetros, mientras que LAM fue más preciso en cuanto a la predicción de la eficiencia energética y a la tasa de humedad. Y eso vendría a ser todo por la disposición de los artículos. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.